Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, 1 de enero, viernes 1 de enero del año 2021. Llegamos al octavo día de nuestra octava de Navidad. La iglesia ha tenido a bien celebrar el día de hoy la maternidad divina de María. Hoy celebramos a María, Madre de Dios, solemnidad en la Iglesia Católica. La liturgia católica, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios y lo tomamos del Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 2, versículos del 16 al 21. Nos dice la palabra de Dios. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Al octavo día del nacimiento de Jesús, de la Navidad, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Dice la Iglesia que ella es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia enseña que Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Y la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, es Dios también. María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios. La Iglesia Católica nos invita hoy a tomar como ejemplo, a arrancar el año poniendo todo en manos de María, o sea, teniendo a María como compañera y abandonarnos también en sus brazos maternales. Y mucho ojo a esta frase que voy a decir. San Juan Bosco, conocemos las grandes obras que hacía San Juan Bosco, este santo grande en la Iglesia Católica, decía que nunca empezaba una obra, una actividad, nunca empezaba el día sin poner todo en manos de María. Y la frase que te quiero decir es: lo mismo ha hecho Dios. La obra más importante en la historia de la humanidad, Dios lo puso en manos de María. Qué frase impresionante. La obra más grande en la historia de la humanidad, que es la redención del género humano, fue Dios el primero quien puso la obra más grande en la historia en manos de María. María con su sí, y en aquel momento donde el mundo entero se paralizó porque estaban expectantes, los ángeles del cielo y toda la humanidad se paralizó para escuchar que María diga: sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. La Iglesia cree que María es Madre de Dios. Ciertamente en el siglo V, en el siglo IV nace un personaje, un sacerdote católico patriarca de la Iglesia, conocido como Nestorio. Él enseñaba unas doctrinas que la Iglesia después, en el año 431, en el concilio de Éfeso, va a condenar como heréticas. Va a decir que esas enseñanzas que Nestorio enseñaba eran heréticas, eran herejías. El nestorianismo o el dificismo, que dice o que enseña
que en Jesús hay dos naturalezas completamente separadas, que Jesús es, por un lado, totalmente hombre y por otro lado, totalmente Dios. Mientras la iglesia enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No hay un lugar en que puedas separar o decir, hasta acá llega la divinidad de Jesús y acá empieza su humanidad, que llega hasta acá y luego acá empieza su divinidad. O sea, no hay manera de dividir en Jesús su humanidad y su divinidad. Por eso la iglesia enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En el concilio de Éfeso se va a establecer que María es la Theotokos, la portadora de Dios, la madre de Dios. Por eso, en el año 431, este dogma se define que María es madre de Dios. La iglesia lo sigue celebrando hoy. En aquella época, en aquel tiempo, la iglesia toda salió en procesión y empezó a rezar a María diciéndole: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces la iglesia tiene a bien celebrar a María como la Madre de Dios. Hoy la iglesia toda, los cristianos, iniciamos así como San Juan Bosco, iniciamos un nuevo año, iniciamos una nueva página, una nueva etapa, según el calendario civil, donde muchas actividades recomienzan. Todas las actividades económicas, de toda índole que tiene que ver con el género humano, con todo lo que tenga que ver con el quehacer en la vida cotidiana del ser humano, que está regida por ciertas fechas y ciertos calendarios. Entonces, para el calendario civil empieza un nuevo año, una nueva etapa. Y muchos dan como una nueva página en su vida, que lo del año que está acabando ya sucedió, ya pasó, el año 2020 pasó y empieza un nuevo año, todo tiene que ser nuevo. Lo que les había dicho en el mensaje de fin de año, las circunstancias que rodean a la persona no lo definen como persona. Las circunstancias que te rodean no te definen como persona. Sos vos quien haces que este día sea mejor o que este día sea peor. Eso depende exclusivamente de vos. Recordá que Dios te ha hecho libre, porque la esencia de Dios es que Dios es libre. Por lo tanto, Dios te hace libre y vos sos libre de tomar tus decisiones, ya sea para bien o para mal. Justamente por ese don que Dios da al hombre de ser libre es que el hombre cayó en el primer pecado. Pero también el hombre es libre de aceptar a Dios y de aceptar a Jesús como su único Salvador. Es ahí donde Jesús, el Dios eterno, el que existe desde la eternidad, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, como decía el Evangelio de ayer. Y hoy, en el Evangelio según San Lucas, la lectura que nos propone la liturgia hoy, nos habla de estos pastores que fueron a prisa. Hoy es importante, es interesante ponernos al lado de los pastores. Vamos a entrar en escena. Nos invita la liturgia a entrar en la escena de la palabra de Dios. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Cuál va a ser nuestro papel? Pues estar al lado de los pastores. ¿Y qué hacemos al lado de los pastores? ¿Cómo les acompañamos? Pues vamos a ver qué hacen los pastores. Escucharon las palabras, un anuncio de un mensajero de Dios. En aquella época el ángel que les habló a ellos en nombre de Dios. Recordemos que los ángeles solamente hablan en nombre de Dios. Los ángeles hablan a los pastores y ellos toman una acción. ¿Cuál es la acción? Ir rápidamente, partieron rápidamente. ¿A dónde? ¿A dónde se encontraba el niño? ¿Y qué hicieron cuando llegaron ahí? Contaron lo que habían oído acerca de aquel niño. Y cuánto lo oían, se maravillaban de lo que los pastores decían. Está en el versículo 18. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Sigue diciendo el texto: los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Acompañamos a los pastores, ¿cómo? Alabando y glorificando a Dios por todo lo que hemos oído y hemos visto de lo que nos han anunciado en relación a este niño a quien celebramos su nacimiento.
Luego, quisiera compartir contigo unas enseñanzas de cómo visualizar el pesebre. Grandes enseñanzas del pesebre. Siempre vemos a María en el pesebre y a Jesús ahí en el pesebre y María a su lado. Casi nunca vemos a María con el niño en sus brazos. ¿Por qué eso? ¿Qué enseñanza tiene eso para nosotros? María nos enseña la escena del pesebre. Al estar el niño acostado en el pesebre y María a su lado, que la Virgen María, que nuestra Madre, es Madre de la contemplación, que ella es la primera que contempla y adora al niño que ha nacido. María es ejemplo y es madre de contemplación. Por eso el Evangelio de hoy va a decir que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. En el interior de María está todos estos acontecimientos. Lo guarda en lo más profundo de su interior porque ella es madre y maestra de la contemplación. María es nuestra madre y maestra de la contemplación. ¿Por qué el niño está en el pesebre y no en los brazos de su madre? ¿Por qué nos muestra esta escena? Porque María ofrece al niño a la humanidad. Y quiero decirles a mis hermanos no católicos en este punto, que María no se opone a que adoren al niño, que María no molesta en la escena del pesebre para adorar al niño. Por eso el texto bíblico de hoy justamente nos dice que los pastores fueron y llegaron y adoraron ¿a quién? Al niño. María no se interpuso porque María ofrece a su hijo para que el mundo entero lo adore. María ofrece a su hijo. María, madre de la adoración. María está allí ofreciendo a su hijo al mundo entero. Los pastores llegan y adoran al niño. ¿Por qué el niño está en el pesebre y no en los brazos de su madre? Porque también eso evoca la escena de la crucifixión. Está ahí acostado sobre un madero, sobre una batea, ahí donde las vacas comen, en un pesebre. ¿Y cómo está el niño ahí? El niño está desnudo, pero dice una tradición antigua que cuando a Jesús lo estaban flagelando atado a una columna, totalmente desnudo, porque esa era la tradición, esa era la costumbre de aquella época, lo flagelaban totalmente desnudos, lo marcaban lleno de heridas el cuerpo de Jesús, y cuenta la tradición que su madre se quitó el velo para tapar la desnudez de su hijo, las partes íntimas de su hijo. Su madre se quita el velo porque María es madre del dolor y también de la ternura. María en el pesebre también, tal vez con el velo que tenía, cubre al niño. Le puso como una especie de pañales. También en la escena de la crucifixión, Jesús está cubierto, sus partes íntimas tal vez, con el velo de María. María es madre del dolor y madre de la ternura. La ternura de María, que al ver a su hijo en lo alto de la cruz, se desgarra de dolor. María siente que una espada le atraviesa el alma. Por eso va a seguir diciendo el texto bíblico: María, por su parte, guardaba todas estas cosas y la meditaba en su interior. Lucas capítulo 2, versículo 19. Termina el Evangelio de hoy diciendo: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Estaba en los planes de Dios y así María lo cumplió. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Fuerza, que Dios te bendice.